Tengan un buen día, licenciada y compañeros presentes. Somos el grupo número 7 y nos corresponde hablar sobre técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica, capítulos 1 y 2. Los integrantes del equipo son Cruz Gámez, William Asmel, Machuca Navarro, Angie Astrid, Pablo Cota, Sandra Beatriz, Quintanilla Guevara, Jennifer Esmeralda, Requeno Ramos, Kelly Vanessa. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo les hablaré un poco sobre investigación científica. Comenzaré por definirles qué es investigación científica. Es una actividad de carácter intelectual que se fundamenta en una planificación sistemática y organizada, con el propósito de descubrir o buscar nuevos conocimientos, valiéndose de procedimientos, estrategias y técnicas, es decir, de un método científico. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la investigación es acción y efecto de investigar. Tomando el verbo investigar, este significa, como verbo transitivo, denota la acción de indagar para descubrir algo, investigar un hecho. Como verbo intransitivo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Varios autores han aportado distintas definiciones sobre la investigación. A continuación veremos algunas. Es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Objetivos de la investigación científica. La investigación científica tiene como objetivo principal la búsqueda de soluciones a los problemas. De acuerdo a Gómez, la investigación científica tiene por finalidad alcanzar un conocimiento objetivo para guiar o ayudar a mejorar la existencia de los seres humanos en cualquier campo del conocimiento humano. En este sentido, se puede derivar unos propósitos específicos que van relacionados a explicar un fenómeno o hecho, formular y reformular teorías, ampliar conocimientos, determinar principios, refutar resultados, entre otros. Para Kisper y Ramírez, los objetivos de la investigación se pueden clasificar según el nivel de profundidad de un estudio, entre los cuales tenemos objetivos exploratorios que se enfocan en identificar las particularidades o atributos de algún fenómeno ignorado hasta ese momento. Objetivos descriptivos que están relacionados a detallar las características relevantes de fenómenos idénticos, indicando sus cualidades diferenciales. Objetivos analíticos son aquellos que estudian la relación de causa y efecto de una hipótesis. Analizando lo manifestado por Vizquerra, Pardinas y Tamayo, se puede inferir desde el punto de vista del desarrollo del proceso investigativo los siguientes objetivos, entre los cuales tenemos objetivos de observación y descripción. Considerando que en toda investigación la primera actividad es constatar el entorno y de ello preguntarnos el porqué de las cosas.
tenemos como objetivo fundamental observar para así entender y evaluar lo que está aconteciendo. Dentro de esta primera fase también surge la necesidad de describir el comportamiento general del sujeto u objeto que está siendo estudiado. Predecir, en la medida que una investigación avanza, se debe formular una hipótesis que consiste en proponer de forma predictiva una posible respuesta al problema o fenómeno. Por tanto, los objetivos de la investigación deben ser probar o refutar la afirmación. Determinación de las causas. Estos objetivos estarían relacionados con la identificación de causas y la experimentación de las variables de la hipótesis. Explicar. Una vez determinadas las causas, la siguiente etapa del proceso investigativo es tratar de encontrar posibles explicaciones de por qué y cómo están sucediendo las cosas. Características de la investigación científica. Tenemos que es precisa. La investigación ha de presentar información concisa, exacta y rigurosa, permitiendo entender claramente lo que se pretende demostrar. Razonada y lógica, los resultados de la investigación son un producto de un razonamiento intelectual donde se deducen principios y teorías. Objetiva, el investigador debe abandonar preferencias o sentimientos personales que pueden afectar los resultados del trabajo de investigación. Validez. Una investigación se considera científica si ésta se basa de métodos e instrumentos válidos para la comunidad científica. Verificable, que ofrece resultados que son comprobables bajo las mismas circunstancias en que se efectuó la investigación. Métodos científicos. Toda investigación requiere de una estructura metodológica rigurosa que consiste fundamentalmente en observar, describir, experimentar, comprobar y explicar un fenómeno o hecho. Elementos de la investigación científica. Entre los elementos de la investigación tenemos el investigador o persona que lleva a cabo las indagaciones, el objetivo de la investigación, los medios utilizados haciendo referencia a los métodos y técnicas aplicados para la realización de la investigación, el propósito que motiva el desarrollo de dicha investigación. ¿Cuál es la importancia de la investigación científica? La investigación científica es aquella actividad humana orientada a la búsqueda de respuestas, así como solucionar los problemas del entorno que los rodea. Se fundamenta en la observación, indagación y análisis de los distintos fenómenos de la naturaleza y mediante un procedimiento sistemático y lógico se espera alcanzar la verdad sobre un tema determinado. Para Guerrero, la investigación científica es provisoria, porque la tarea de la ciencia no se detiene. Prosiguen sus investigaciones con el fin de comprender mejor, pues la búsqueda de la verdad es una tarea inacabada y en ocasiones es universal porque es válida para todas las personas sin reconocer fronteras. La investigación científica procura conseguir resultados fidedignos y relevantes que amplíe y cree nuevos conocimientos. El alcanzar y ampliar los conocimientos ha permitido el desarrollo del campo de la ciencia y tecnología. De allí la gran importancia que ha tenido la investigación para el progreso de las naciones.
En este sentido, se puede considerar que las actividades de investigación científica han sido determinantes en el posicionamiento económico de los países, ya que ha posibilitado la optimización e innovación de los procesos de producción. Buenos días, mi nombre es Esmeralda Guevara y voy a seguirles hablando sobre elementos de la investigación científica. Elementos de la investigación científica. De acuerdo a Ortiz y Bernal, en toda la investigación se puede reconocer 4 elementos: sujeto, objeto, medio y fin. Esto es, el investigador o persona que lleva a cabo las indagaciones, el objeto de investigación, los medios utilizados, haciendo referencia a los métodos y técnicas aplicados para realizar la investigación, y el propósito que motiva el desarrollo de una investigación. Importancia de la investigación científica. La investigación científica es aquella actividad humana orientada a la búsqueda de respuestas, así como solucionar los problemas del entorno que nos rodea. Tenemos que se fundamenta en la observación, indagación y análisis de los distintos fenómenos de la naturaleza, y mediante un procedimiento sistemático y lógico se espera alcanzar la verdad sobre un tema determinado. Clasificación de la investigación científica. La investigación científica se puede clasificarse de acuerdo a diversos enfoques. Así tenemos, por el propósito perseguido. La investigación científica se fundamenta en una estrategia, la misma que persigue un determinado objetivo, según el cual puede clasificarse en investigación básica. También se le conoce como investigación pura o teórica. Este tipo de investigación se caracteriza porque se enmarca únicamente en los fundamentos teóricos, sin tomar en cuenta los fines prácticos. La investigación pura es el estudio de un problema destinado exclusivamente a la búsqueda de conocimientos. Su propósito es formular nuevos conocimientos o modificar los principios teóricos ya existentes, incrementando los saberes científicos. También la investigación básica está orientada a descubrir las leyes o principios básicos, así como profundizar los conceptos de una ciencia, considerándola como el punto de apoyo inicial para el estudio de los fenómenos o hechos. Investigación aplicada. También se le conoce como investigación práctica o empírica. Este tipo de investigación se caracteriza porque toma en cuenta los fines prácticos del conocimiento. El propósito de este tipo de investigación es el desarrollo de un conocimiento técnico que tenga una aplicación inmediata para solucionar una situación determinada. Es aquella que se da en conjunto de actividades destinadas a utilizar los resultados de la ciencia, así como las tecnologías en el proceso de producción de masa, industrial, agrícola, comercial, etc. Tenemos que también la investigación aplicada está muy relacionada con la investigación básica, debido a que en base a los resultados teóricos es posible que el avance de las aplicaciones prácticas muestra de ello es que toda la investigación aplicada contiene un fundamento teórico. A pesar de ello, en la investigación empírica, lo importante para el investigador son los efectos prácticos de su estudio. Por el tipo de medios utilizados para obtener datos, tenemos, tomando en cuenta los medios utilizados en una investigación para la recolección de datos, este se clasifica en documental y de campo. Investigación documental. La investigación documental es aquella estrategia orientada a revisar y reflexionar sistemáticamente las realidades teóricas de diferentes fuentes y campos de la ciencia.
indagando e interpretando sus datos, valiéndose de métodos e instrumentos que ayudan a obtener resultados que pueden sustentar el desarrollo de la creación científica. Como su nombre lo indica, esta investigación se sustenta a partir de fuentes de índole documental, es decir, se apoya de la recopilación y análisis de documentos. Como una subclasificación de este tipo de investigación se encuentra la investigación bibliográfica, la misma que consiste en explorar, revisar y analizar libros, revistas científicas, publicaciones y demás textos escritos por la comunidad científica en formato impreso o material en línea. Por el tipo de medios utilizados para obtener datos, tenemos, tomando en cuenta los medios utilizados en una investigación para la recolección de datos, esta se clasifica en documental y de campo. Investigación documental. La investigación documental es aquella estrategia orientada a revisar y reflexionar sistemáticamente las realidades teóricas de diferentes fuentes y campos de la ciencia, indagando e interpretando sus datos, valiéndose de métodos e instrumentos que ayudan a obtener resultados que pueden sustentar el desarrollo de la creación científica. Como su nombre lo indica, esta investigación se sustenta a partir de fuentes de índole documental, es decir, se apoya de la recopilación y análisis de documentos. Como una subclasificación de este tipo de investigación se encuentra la investigación bibliográfica, la misma que consiste en explorar, revisar y analizar libros, revistas científicas, publicaciones y demás textos escritos por la comunidad científica en formato impreso o material en línea. Por el nivel de profundización en el objeto de estudio, entre las diversas posibilidades o modalidades que puede adquirir la investigación, se encuentran según el nivel de conocimiento las de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. Esta clasificación hace referencia a los diferentes niveles e intencionalidades que tiene un proceso indagatorio. Tenemos la investigación exploratoria. Este tipo de investigación permite una primera aproximación al problema que se espera analizar y conocer, y son aquellas que se desarrollan para conocer la temática que se emprenderá, ayudando al investigador a adaptarse en una problemática que desconoce en su totalidad. Según Bermúdez y Rodríguez, la investigación explotaria suministra conocimientos parciales o generales que no se aproximan a la solución del problema. En ese sentido, se le considera como el primer paso para cualquier estudio. Los resultados obtenidos en ella revelan un conocimiento superficial del problema. Por ende, la información recabada en la investigación exploratoria dará paso a la continuación de nuevos y más rigurosos estudios. Investigación explicativa, es decir, consiste en interpretar la realidad e indicar el por qué ocurre determinada situación, ampliando de esta forma los conocimientos de la investigación exploratoria y descriptiva. Con la investigación exploratoria se enriquecen, demuestran o se aclaran las teorías, corroborando o no la tesis. La descripción de un hecho o situación concreta va más allá de un simple detalle de características. Consiste en una planificación de actividades encaminadas a examinar las particularidades del problema, formular una hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar. Su objetivo central es obtener un panorama más preciso de la magnitud del problema, jerarquizar los problemas, derivar elementos del juicio, estructurar estrategias operativas y señalar los lineamientos para la prueba de la hipótesis. Investigación explicativa. Es aquella investigación que recaba
información no cuantificable basada en las observaciones de las conductas para su posterior interpretación. En este nivel de investigación ya no solo se limita a efectuar una descripción del problema observado, sino que se busca explicar el origen de las causas que provocaron el problema de estudio. Por el tipo de datos y análisis. De acuerdo al paradigma y tratamiento de los datos utilizados, la investigación puede tener un enfoque predominante cualitativo o predominante cuantitativo. Investigación cualitativa. Su propósito es la descripción de las cualidades de hecho o fenómeno. Las investigaciones cualitativas se interesan por acceder a las experiencias, interacciones y documentos de su contexto natural. Los estudios cualitativos suelen ser la primera etapa en el proceso de investigación. Y ya para finalizar tenemos lo que es la investigación cuantitativa, que es aquella investigación en la que se realiza un análisis y estudio de la realidad objetiva mediante el establecimiento de mediciones y valoraciones numéricas que permiten recabar datos fiables, con el propósito de buscar explicaciones constatadas y generalizadas, fundamentadas en el campo de la estadística. Capítulo 2. Evolución de la investigación científica. Aproximación histórica de la investigación. A lo largo de la historia del ser humano, los procesos investigativos han evolucionado de forma significativa, pero este desarrollo no ha sido un camino sencillo. La investigación científica ha estado en un constante debate por filósofos y científicos sobre sus enfoques metodológicos para establecer el conocimiento científico. En este sentido, los avances en la forma de abordar una indagación van de la mano con la historia de la metodología de la investigación científica. Es así que se han producido hitos históricos durante varios milenios. Como consecuencia del desarrollo de las distintas tendencias en la investigación respecto a sus métodos utilizados. En el presente capítulo recorremos algunos de los más importantes sucesos de la historia para comprender la evolución de la investigación científica. La investigación en las primeras civilizaciones, Egipto y Babilonia, los primeros indicios sobre un tratamiento o enfoque investigativo sobre los aspectos de la naturaleza se producen en las civilizaciones de Egipto y Babilonia. Así tenemos el papiro de Edwin Smith, escrito alrededor del año 1600 a.C. en el Antiguo Egipto, que consiste en un manual médico donde se detallaba procedimientos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Asimismo, en Babilonia se realizaron avances importantes en investigación astronómica, intentando dar una descripción matemática para algunos fenómenos astronómicos. Los babilonios eran capaces de predecir eclipses lunares y podían anunciar los tiempos de siembra, gracias a sus avances en geometría algebraica de gran utilidad práctica. Por tanto, en este periodo los babilonios y egipcios proporcionaron conocimientos relevantes en áreas técnicas, en matemáticas y el arte. Del mismo modo, existieron muchos saberes relacionados con la adivinación y hechicería. A pesar de ello, como se indica, se evidenciaba una creciente inclinación por dar bases racionales sobre la naturaleza de las cosas. Los griegos dieron origen a una comprensión más racional sobre la naturaleza de las cosas. Sus procedimientos y métodos de indagación y pensamiento intelectual permitieron avanzar en las primeras formas de lo que hoy se reconoce como ciencia teórica. Así lo señala Muñoz, donde el nuevo orden social establecido en la polis, ciudades independientes de la antigua Grecia,
hizo posible el cambio de las creencias y prácticas religiosas hacia la reinterpretación del pensamiento bajo criterios de sabiduría y soberanía, proporcionando nuevos puntos de vista para interpretar la realidad debido a la implementación de técnicas novedosas basadas en el dominio de la geometría, matemáticas y la experimentación. Sus máximos representantes del pensamiento fueron Tales de Mileto. Consideraba que todo fenómeno tenía una explicación o causa natural. Fue el primero en buscar causas próximas de los fenómenos del mundo físico, alejándose de razonamientos místicos. Leucipo y Demócrito fueron los precursores de la teoría del átomo. Sostuvieron que las cosas se componen de agregaciones de partículas indivisibles. Platón nació en Atenas. Sus estudios estaban orientados a la naturaleza del conocimiento. Su pensamiento filosófico se basaba en el mundo de las ideas y el mundo del ser. Aristóteles fue quien introdujo el razonamiento inductivo y deductivo. Su filosofía privilegió el razonamiento deductivo, ya que consideraba que el conocimiento se alcanzaba deduciendo lo particular a partir de lo general. Para Aristóteles basta establecer la esencia de los fenómenos que nos interesan y a partir de ella deducir sus propiedades. Como se puede evidenciar, los filósofos griegos de este periodo alcanzaron un admirable avance en proporcionar respuestas a las interrogantes del mundo, abriendo paso a las bases de la investigación y el conocimiento sobre las personas, el medio y los elementos constitutivos de la naturaleza. La Edad Media. Durante la Edad Media se comenzó a explorar el entorno desde una perspectiva más orientada a la ciencia. Al principio de este periodo hubo una gran influencia de los conocimientos y prácticas del mundo islámico, los cuales utilizaban la experimentación básica y la cuantificación para desarrollar sus teorías científicas. Al-Hassem, físico y científico musulmán, nacido en Irak, empleó la experimentación y las matemáticas para obtener sus conocimientos. Su obra más destacada es su libro de óptica. André Baquerizo y Belting explican su método de investigación, que consistía en proclamar un problema como resultado de la observación, experimentación para probar la hipótesis del problema, mediante las matemáticas formular las conclusiones. Avicena, médico, filósofo y científico musulmán, aplicó el método aristotélico de la inducción en sus investigaciones, así como los procedimientos de exploración y experimentación. Escribió más de 100 tratados de medicina y fue referente de otros filósofos como Santo Tomás de Aquino. Robert Grosseteste fue un franciscano precursor de la filosofía moderna, un erudito de gran parte de los saberes de la época. Recuperó los enfoques de experimentación de Alhazen y Avicena, introduciéndolos en la Europa medieval. Fue el primero en escribir una serie de pasos necesarios para llevar a cabo un experimento científico. Entendió la visión de la naturaleza dual del razonamiento científico de Aristóteles. Esto es llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares, para posteriormente de las leyes generales deducir aspectos particulares. Buenos días, yo les voy a continuar hablando acerca del Renacimiento. Desde el punto de vista de la generación de conocimiento y utilización de métodos investigativos, el Renacimiento significativo a una nueva manera de descubrir el mundo, retomando principios fisiológicos antiguos, pero a su vez actualizados,
significó el rechazo de las tradiciones medievales, lo que esto produjo enfrentamientos de los distintos enfoques para poder comprender acerca de las naturalezas de las cosas. Les seguiré hablando acerca de lo que es de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un filósofo, astrónomo, matemático y físico italiano que escogió como herramienta de investigación el método experimental, haciendo como una combinación de razonamiento inductivo con la deducción matemática. Su método fue denominado método científico resolutivo compositivo, que consiste en realizar observaciones, elaborar una hipótesis explicativa, extraer de la hipótesis las consecuencias que se derivan de ella mediante la deducción matemática, asimismo comprobar las consecuencias deducidas a través de la experimentación y finalmente formular lo que es la ley o teoría. Y también tenemos a Francisco Bacon. Él era un filósofo y estadista inglés, la cual desarrolló la teoría empírica del conocimiento, la cual en ella se estableció con claridad el proceso del método científico experimental, en menosprecio de la filosofía aristotélica. Asimismo tenemos a René Descartes. Él es un filósofo, matemático y físico francés. Propuso lo que era el método cartesiano como una estrategia de investigación, el mismo que consiste en aplicar dudas sobre cualquier verdad que es percibida por los sentidos, en fin de poder identificar lo que son las verdades que resistan de la duda metódica. Asimismo, tenemos lo que es Isaac Newton, filósofo, físico, matemático y teólogo inglés. Él es autor de la obra Principia, que es de principios matemáticos de la filosofía natural. Dicha publicación que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia de la investigación y el conocimiento, en donde se sometieron las bases de la física moderna, matemática y la ingeniería. Entonces, en la investigación durante la segunda mitad del siglo XVI permitió que se produzca una revolución científica en el que se produjo o se tradujo en nuevas ideas y conocimientos en los campos de la física, astronomía, biología, química, anatomía, entre otros, sentando lo que son las bases científicas modernas. Unificación de métodos investigativos de la deducción e inducción. En el siglo XVIII continuó lo que era el debate sobre sistematizar el método de investigación científica que integre los procesos de razonamiento inductivo y deductivo, ya que existía una fuerte corriente de pensamientos inductivistas que indicaba que nada puede ser conocido con una real certeza, o no ser que pueda ser observado. Por ejemplo, tenemos a David Hume, un filósofo, economista e historiador escocés, el cual sostuvo que el razonamiento humano de los hechos se basa en la experiencia y observación empírica, donde predominan lo que son los procesos investigativos de deducción. Asimismo está lo que es Charles Sanders Peirce, que es un filósofo y científico estadounidense, el cual propuso un esquema para el desarrollo de un método de investigación científica, la cual permite verificar objetivamente la verdad del conocimiento, concentrándose tanto en la deducción como en la inducción. Durante este periodo, la investigación aportó de forma significativa en la construcción de conocimientos prácticos, lo cual conllevó a fomentar lo que son procesos de transformación económica, tecnológica y productiva, dando lugar a la revolución industrial. Así
que asimismo Inglaterra, pero principalmente Alemania, Francia y Estados Unidos lograron un desarrollo sin precedentes en la tecnología con la transformación de las industrias textiles. También la invención del ferrocarril, el barco a vapor y la implementación de la industria química. Estos avances tecnológicos fueron el fruto de investigadores fundamentales, como por ejemplo en el campo de la física se formularon lo que eran las leyes de la termodinámica. Se desarrolló también lo que era la aplicación práctica de la teoría de los campos electromagnéticos. En la química, Pasteur realizó lo que eran los estudios de la química orgánica también. Y también les continuaré hablando sobre lo que es la investigación en el siglo XX. Durante este periodo, los logros de la investigación aplicada se fueron introduciendo lo que fue en la vida cotidiana de las personas. Y la aplicación de este campo estudió la revolución como por ejemplo, de Wilson Tinocot Izquierdo, Juan Guerrero Girón, César Quesada Abad, entre otros. En el siglo XX también se realizaron importantes mejoras en el desarrollo de la composición de métodos de investigación científica, como por ejemplo tenemos a Karl Popper, filósofo y profesor nacionalizado en inglés, que su obra La lógica de la investigación científica fue considerada como una proporción, o sea, un problema que está dentro del campo de la ciencia, o sea, lo que es un criterio de la demarcación. Si es susceptible de verificación, es decir, que existe la capacidad que en algún momento se puedan plantear experimentos o pruebas para su corroboración y independientemente ya sean los resultados que se obtengan. Y asimismo tenemos a lo que es a Thomas Kuhn, que él es un filósofo y científico estadounidense. Sus aportes a la investigación están orientados a la comprensión de distintos paradigmas y aplicados en la disciplina científica durante el periodo determinado, la cual es que se sostiene que la ciencia avanza gracias a cambios revolucionarios que implementan nuevos paradigmas, es decir, conjuntos de ideas aceptadas por las comunidades científicas. Asimismo, es fundamental que el investigador conozca el paradigma que debe asumir un estudio, ya que este determina la forma de desarrollar el proceso investigativo que se realice a la concepción que debe de tener frente a un hecho o un fenómeno. A continuación les hablaré acerca de algunos paradigmas. Tenemos el paradigma positivista. Este se conoce también como paradigma cuantitativo o racionalista. Este es empleado tradicionalmente por las comunidades científicas en el campo de las ciencias físicas y naturales. Aquí el proceso para comprobar la teoría es muy estructurado, la cual consiste en la verificación y contrastación de la hipótesis formulada. El diseño de la investigación es empírico experimental y se ensambla dentro del método hipotético deductivo experimental, la cual se lleva un control de las variables extrañas y la alteración de la selección de muestras. Asimismo tenemos lo que es el paradigma interpretativo. Este se llama también paradigma cualitativo o fenomenológico humanística o etnográfico. Este se centra en el estudio de los significados de acciones humanas o de la vida social, es decir, busca supuestos relacionados con las costumbres de comunidades, acciones políticas, religiosas, de desarrollo económico, entre otros. También tiene la finalidad, más allá de buscar explicaciones causales de la vida social, es
profundizar lo que es el conocimiento y comprensión del porqué de una realidad. Tenemos las siguientes características que son propias de la metodología cualitativa de la investigación, que una de ellas es que tiene carácter inductivo. El investigador contempla lo que es la realidad desde un enfoque holístico. También el método cualitativo es de una naturaleza humanística, y también todos los escenarios y personas son susceptibles al estudio. También tenemos lo que es el paradigma sociocrítico. Este paradigma se conoce o nace en una respuesta de avanzar a las tradiciones investigativas, positivistas e interpretativas, con su finalidad, cuya finalidad es, mediante la investigación, de promover una autonomía racional de los seres humanos. El investigador tiene como tarea lo que es analizar los cambios sociales, las cuales ofrece una respuesta a los problemas encontrados. Esta metodología consiste en dar lo que es una solución al problema a partir de la autorreflexión. También establece lo que es una vinculación entre el investigador y el objeto de estudio. Aplica lo que es la observación del participante. También está predispuesto hacia una orientación del servicio de los grupos sociales. Y como último punto dice que también debe de mantener lo que es la interacción permanente de la investigación y una acción social. Para finalizar, yo les hablaré acerca de la investigación cualitativa. Históricamente, los inicios de la investigación cualitativa están relacionados con el campo de la antropología, a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se evidencia un interés por describir y analizar las culturas y sociedades a fin de explicar sus creencias y esquemas de conducta. Definiremos qué es la investigación cualitativa. Es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado profundo. Se trata de un modelo de investigación de uso extendido en las ciencias sociales, basado en la apreciación e interpretación de las cosas en su contexto natural. Las corrientes que influenciaron la investigación cualitativa son la corriente funcional estructural de la antropología social británica, la corriente de la cultura y personalización de la antropología social americana, la corriente de lingüística antropológica y la corriente de interacción simbólica. En algunos países se empezó a hablar de la investigación cualitativa como corriente metodológica, basada en la fenomenología, la hermenéutica o el interaccionismo simbólico en los años de 1960 y 1970. Se comenzaron a desarrollar estudios culturales, sociales y de personalidad por influencia de la preocupación social que se advierte en los países hacia los grupos minoritarios en relación a cuestionamientos sobre niveles de rendimiento académico. Principales aportaciones en torno a la evolución de la investigación cualitativa. El primer aporte lo dio Robert Bogdan, profesor distinguido en Ciencias Sociales y Educación, y Sari Snow, profesora en Fundamentos Culturales de Educación y Estudios de la Mujer, quienes, analizando sus estudios, sintetizan las principales características de la investigación cualitativa. Ahora les mencionaré las principales características. Tenemos que la fuente directa de información es el ambiente natural, constituyendo al investigador en un instrumento principal. También otra de las características es que es descriptiva. Además, los investigadores también se interesan más por el procedimiento que por los resultados,
Una cuarta característica es que el análisis de los datos se realiza de forma inductiva. Y por último, que se da mayor importancia a los significados que los sujetos otorgan a los acontecimientos estudiados. Continuando con las aportaciones, el aporte de Norman Denzin, un profesor emérito en el Departamento de Sociología de la Universidad de Illinois, sostuvo en sus trabajos conjuntos que la investigación cualitativa se caracteriza por ser multimetódicas, naturalistas e interpretativas, y buscó indagar situaciones cotidianas de las personas, intentando dar sentido e interpretando su significado. El aporte de Judy Goins y Margaret Young, profesoras eméritas de Educación y Sociología, ellas sostuvieron que la tradición etnográfica y los métodos cualitativos constituyen una decisiva ayuda para un mayor entendimiento crítico de las situaciones y fenómenos educativos, y por consiguiente para una más adecuada y consciente intervención. Sus estrategias de investigación han conducido a la reconstrucción cultural de los entornos socioeducativos, logrando apreciar aspectos generales de cada uno de los fenómenos observados. Hasta aquí ha llegado nuestra participación. Gracias, tengan buen día.